Entonces, bueno, bienvenidos a esta cuarta webconferencia donde vamos a tratar el ejercicio número 4. Como les decía ahora antes de iniciar la grabación, yo creo que es el ejercicio más sencillo de todos, porque es aplicar directamente el factor integrante una vez que se conoce, pues, quién es, ¿cierto? Bueno, les voy a compartir pantalla. Esperen un momento para que miremos cuál es el método de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. De este tipo de ecuaciones diferenciales y bueno, y si tienen preguntas, pues al final, pues ya saben, las podemos mirar. Bueno, entonces todos me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, como les decía, ¿cierto? Las ecuaciones diferenciales lineales son ecuaciones que tienen esta forma. Entonces, ecuaciones de la forma, una ecuación diferencial de esta forma, de la forma y' más p de x por y igual a q de x, donde pues p de x y q de x son funciones continuas, son funciones continuas, pues se llaman ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Listo? Entonces son llamadas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Bueno, la forma de resolver estas ecuaciones diferenciales es muy sencilla. Es multiplicando el factor integrante a toda la ecuación. ¿Cómo identificamos el factor integrante? Entonces, ¿por qué se llama? Bueno, antes de eso, ¿por qué se llaman lineales? Porque si ustedes ven las y's, estas y's que están acá, están elevadas a la 1, ¿cierto? Entonces, y' está elevada a la 1 y y está elevada a la 1. Ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales donde la y' a veces no estaba elevada a la 1, sino que estaba elevada al cuadrado o a la 2, o la y estaba elevada al cuadrado, o dentro de una raíz, ¿cierto? O uno dividido la y, entonces esa no era lineal. Entonces la lineal son ecuaciones diferenciales donde tanto la y' como la y están elevadas a la potencia número 1. ¿Listo? Entonces miren, si ustedes ven acá, pues aquí hay una potencia 1 y pues este también está elevada a la 1, ¿cierto? Entonces por eso se llaman ecuaciones diferenciales lineales, de línea recta de 1, de una ecuación lineal. Bueno, como ustedes ya hayan visto ecuaciones lineales. Entonces, esas son las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, una vez que tenemos esas ecuaciones diferenciales lineales, entonces vamos a calcular el factor integrante. Entonces, el factor integrante, entonces, para resolver esta ecuación, para resolver este tipo de ecuaciones, se calcula el factor integrante. Este tipo de ecuaciones, bueno, de ecuaciones diferenciales de ED, se calcula, eh, se calcula el factor integrante.
integrante, listo. Entonces, ¿quién es el factor integrante? Entonces, el factor integrante es mu de x igual a e, ustedes ya lo habían visto, elevado a la p de x. Entonces, ¿quién es p de x? O aquí ¿quién es p de x? Por dx. Es siempre la función, es siempre la función que está multiplicando a la y. O sea, esta función cuando ustedes tienen su ecuación diferencial, ustedes miran la tarea, ¿cierto? El ejercicio 4, ustedes llevan su ecuación diferencial a esta forma que quede y' solita, ¿cierto? Entonces queda y' solita más una función que multiplica y igual a otra función. Entonces, porque a veces pues ustedes van a tener ecuaciones diferenciales de esta forma, ¿cierto? Donde son lineales pero no tienen esta forma. Ustedes pueden tener ecuaciones diferenciales de la forma, yo qué sé, seno de x por y' más 5x y igual a, por ejemplo, a 9, ¿cierto? Entonces miren que acá esta ecuación diferencial no tiene esta forma. ¿Por qué? Porque esta es lineal, las y y' están elevadas a la 1, pero, pero la y' no está sola, está multiplicada por un seno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que ustedes se imaginan que lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Como está multiplicando ahí, pasará a dividir al otro lado, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo que hacemos es dividir toda la ecuación. Dividimos toda la ecuación por seno de x. Dividimos toda la ecuación por seno de x. Entonces, si dividimos toda la ecuación por seno de x, entonces aquí nos queda, bueno, seno de x y seno de x. ¿Listo? Entonces miren que la ecuación, bueno, estos ya se cancelan. ¿Y cómo nos quedó? Como quedó aquí y' más 5x sobre seno de x por y igual a 9 sobre seno de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién es p de x? Pues p de x, véalo acá. Este es p de x. Este de aquí, todo este es p de x. Toda la función es p de x. Entonces, cuando ustedes miren su tarea y encuentren, ay, pero es que no la tengo como está aquí, ¿cierto? Sino que hay algo que me estorba en la y', ¿cierto? En la y' hay algo que me está multiplicando, que me está estorbando. Entonces, pues, divido por eso toda la ecuación, ¿cierto? Y algo así como despejar la y'. Entonces, identificamos, ¿cierto? Una vez que tenemos la ecuación diferencial lineal, como en este caso, la llevamos a esta forma, es decir, dejamos la y' solita, y entonces la función que queda multiplicando a la y es la p de x. Entonces, esa es la función, ese es nuestro factor integrante. ¿Listo? Entonces, una vez que calculamos el factor integrante, ¿qué hay que hacer? Como el segundo paso, multiplicar el factor integrante a toda la ecuación diferencial. Entonces, ahora multiplicamos mu de x a la ecuación diferencial. Listo, entonces al multiplicar esto, entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos queda mu de x por y' más mu de x por p de x, perdón, por p de x por y igual a mu de x mu de x por q de x. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Listo, ¿qué va a suceder aquí? Esto aquí va a ser un poquito abstracto, pero ahorita en el ejemplo se van a dar cuenta que es lo que hay que hacer. Entonces, una vez multiplicamos el factor integrante, resulta que lo que tenemos acá a la izquierda es un diferencial, se convierte en un diferencial. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente. Obtenemos esto por mu de x por y de x. Y acá igual a mu de x por q de x.
Entonces acá ya esto se convierte pues en una separable, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el diferencial al otro lado, entonces calculamos, integramos ambos lados, ¿cierto? Y integramos y así obtenemos nuestra por y, acá la integral de mu de x por q de x por dx. ¿Listo? Y acá al integrar esto se convierte en mu de x por y acá se convierte, bueno, en esto más una constante. Y acá este es mu de x por q de x por dx más c. Y pues simplemente despejamos, y ahora despejamos y. Despejamos y así obtenemos la solución. Despejamos y obtenemos para obtener la solución. La solución de la ecuación diferencial, que queda y igual a 1 sobre mu de x por la integral, por todo esto. Mu de x, q de x, dx, más la constante. Listo, y ya si tenemos una condición inicial, pues la evaluamos para hallar el valor de c. Ese es todo. Entonces, por eso les decía que era la más sencilla. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo por acá de cómo resolver un sistema, de cómo obtener cómo resolver una ecuación diferencial lineal, esto con valor inicial. Entonces dice, bueno, ejemplo. Y ya con este ejemplo terminamos porque estoy seguro que les va a quedar súper claro cómo se resuelven estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones. Resuelva la siguiente ecuación diferencial. Entonces, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Siguiente ecuación diferencial con valor inicial. Con valor inicial. Entonces nos dicen, bueno, 1 sobre x por y' más x a la 2 por y igual a x. Bueno, pongamos igual a 2. Igual a 2 y y en 1 es igual a 0. Listo. Vamos a resolver ese. Emilio tiene la mano levantada. ¿Qué vas a preguntar? Profe, qué pena, entré con otro chat, pero es Lisette Patrón. Bueno. Quería preguntarle, es que no me está dejando ver el chat porque me dice que solo para miembros. Entonces no he podido. Tienes que entrar con tu correo institucional. Vale. Listo, entonces si quieres sales e ingresas con el correo institucional. Perfecto, vale, profe, gracias. Listo, entonces les recuerdo que la asistencia ya está en el chat. Bueno, la asistencia está en el chat. Todos pudieron abrir la asistencia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bueno, entonces continuemos. Entonces, la solución es muy sencilla, ¿cierto? Entonces lo que les decía es, bueno, vamos a identificar P. Entonces identificamos P. Identificamos P de X, ¿cierto? Entonces para eso, pues ya sabemos, hay que despejar Y'. Entonces para esto, multiplicamos por X toda la ecuación. Multiplicamos por X toda la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces miren que al multiplicar por X, multiplicamos por X todo esto, 1 sobre X, Y' más X a la 2Y igual a 2. Entonces esto multiplica todo, entonces aquí nos queda X sobre X, Y' más X a la 3 por Y igual a 2 por X, ¿cierto? Así que lo que obtenemos
es y' más x a la 3 por y igual a 2x. Entonces miren que acá lo que tenemos es que p de x, un poquito para acá. Ahora sí, lo que obtenemos en este caso es que p de x es x a la 3. Entonces, por tanto, p de x es igual a x a la 3. Entonces ahora sí vamos a calcular el factor integrante. Entonces el factor integrante entonces es mu de x igual a e elevado a la x a la 3 por dx, ¿cierto? Entonces integramos, eso nos da e x a la 4 sobre 4, sobre 4, sobre 4, y entonces ahora vamos a multiplicar todo este factor integrante, se lo vamos a multiplicar a toda la ecuación diferencial. Entonces multiplicamos el factor integrante. Multiplicamos mu de x a la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a multiplicar esto. E a la x a la 4 sobre 4 por toda nuestra ecuación diferencial. Y' más x a la 3 por y igual a 2x. ¿Listo? Entonces repartimos, esto nos queda e a la x a la 4 sobre 4 por y más x a la 3 por e a la x a la 4 sobre 4 por y igual a 2x por e a la x a la 4 sobre 4. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya lo que les decía ahora, ¿cierto? El diferencial. Miren que esta parte es en realidad la derivada de esto, ¿cierto? Entonces esto es en realidad la derivada respecto a x de esta función, de la función e a la x a la 4 sobre 4 por y. Entonces eso es lo que nos convierte el factor integrante. Entonces miren que si ustedes deriven esto usando derivación implícita, ¿cierto? Entonces la derivada, voy a hacer la derivada del segundo por el primero, ¿cierto? Entonces el primero queda igual por la derivada del segundo, que es y', más la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Es e a la, regla de la cadena, ¿cierto? E a la x a la 4 sobre 4 por la derivada interna, que es 4 por x a la 3 sobre 4. Entonces el 4 sobre, y se cancela el 4, el 1 cuarto, y me queda así. Entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a poner el diferencial a ambos lados. Ahora integramos. Qué pena interrumpirlo. No sé si es a mí, pero veo que la pantalla está congelada. ¿Todos ven el movimiento o porque veo la pantalla congelada? Yo sí lo veo bien. De pronto acercarse un poquito más al módem o conectar el computador por cable, no por el Wi-Fi, porque a veces pues se pone lento el Wi-Fi. Entonces conectas el computador al cable por el de Ethernet o te acercas más al router para que tengas mejor señal. Puede ser eso. Bueno, porque varios dicen que están viendo bien. Bueno, bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Integramos. ¿Listo? Entonces vamos a integrar. Entonces aquí nos queda la integral de d de esto. Por y igual a la integral de esto. Por dx. Listo. Entonces integramos esto. A esto nos queda esta integral. Nos queda e a la x a la 4 sobre 4 por y. Esa es la integral, más la integral de esta función. Entonces la integral de esto
bueno, es esa función. Esa es una de esas integrales que no se puede resolver por dx más una constante. Entonces, despejamos y, es la solución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, la solución. En este caso, la solución es despejamos y. Entonces nos queda e a la menos x a la 4 sobre 4 que multiplica a esta integral. La integral, entonces, de 0 a t, vamos a cambiar, vamos a poner acá de 0 a x, y aquí ponemos 2t, e a la t a la 4 sobre 4 por dt más c. Listo. Entonces, esta es la solución. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Ahora, necesitamos saber quién es el valor de C. Entonces, para hallar el valor de C, vamos a usar la condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial? Esta es la condición inicial. Nos decían y de 1 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, vamos a tomar simplemente, no la vamos a tomar desde 0, sino desde 1, porque la condición inicial empieza en 1. Y entonces evaluamos. Entonces, evaluamos en la condición inicial. En la condición inicial. O usando la ecuación, o evaluando, o usando la ecuación inicial, colocámoslo más bien. Usando la ecuación inicial, o usamos la condición inicial, entonces nos queda que cuando la x vale 1, la y vale 0. Cuando la x vale 1, la y vale 0. Entonces, cuando la y vale 0, cuando la x vale 1. Entonces, esto es e a la 1 al cuadrado sobre 4, pues queda así. Evaluado entre 1 y 1 de 2t e a la t a la 4 sobre 4 por dt más c. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la integral de un punto en un mismo punto es igual a 0. Esto se convierte en 0. Es decir, esto es 0. Entonces nos queda igual 0 igual a e a la menos 1/4 por c. Así que despejamos c y nos queda que c es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución de la ecuación diferencial con valor inicial, la solución del problema de valor inicial. En muchos libros ustedes van a encontrar esta sigla, PBI, que significa problema de valor inicial. Es simplemente hallar la solución de la ecuación inicial encontrando el valor de C. Entonces es y igual a esta función, e a la menos x a la 4 sobre 4 por la integral de 1 a x de 2t e a la t a la 4 sobre 4 por dt. Entonces, esa es la solución de la ecuación diferencial. Si quieren, ustedes le pueden colocar acá y de x. Y de x igual a eso. Entonces, miren que es muy sencillo, ¿cierto? El procedimiento es muy fácil. ¿Qué fue lo que hicimos? Como para retomar. Llevamos la ecuación a la forma lineal, ¿cierto? Entonces, nos dan primero la ecuación diferencial acá. Entonces, esta es la ecuación diferencial con valor inicial. Esta es nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hicimos? Primero tomamos esta ecuación diferencial y la llevamos a esta forma. La llevamos a esta forma. ¿Para qué? Para poder saber quién es P. Entonces, cuando tenemos esa forma, ya podemos identificar P. Entonces, miren, P es este. P es el que multiplica acá. Entonces, con esto podemos identificar P. Con esto podemos identificar P. Después, ¿qué hacemos? Después de identificar P, calculamos el factor integrante. El factor integrante es este. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? Tomamos el factor integrante y se lo multiplicamos a toda la ecuación diferencial para obtener esto que tenemos aquí. Y esto, pues, se convierte automáticamente en esto.
siempre se convierte en eso. Y pues uno puede verificar, derive respecto a x, si usted esta función, si esta función la deriva respecto a x, les tiene que dar esto. Ustedes derivan respecto a x, les tiene que dar eso de arriba, ¿listo? Es una manera de comprobar. Y ya después, ¿qué se hace? Después de tener esta parte, ¿qué hacemos? Integramos a ambos lados. Después de integrar, ¿qué hacemos? Despejamos la y. Integramos y ya despejamos y. Despejamos y. Y ya para hallar el valor de c, para hallar este valor de c, entonces, ¿qué hacemos? Usamos la condición inicial. Usamos la condición inicial y para eso pues evaluamos, ¿sí? Ya sabemos que y evaluado en 0, y evaluado en 1 es 0, y evaluado en 1 es 0, es decir, x en 1, cuando la x vale 1 la y vale 0 y pues despejamos y así obtenemos la solución de la ecuación diferencial o del problema de valor inicial. Preguntas. No, profe. Bien, entonces, esta sería toda la web de hoy. Miren que el método de solución más sencillo, pues era mucho más fácil que las otras ecuaciones, ¿cierto? Que los primeros 3 ejercicios. Entonces yo creo que es la más fácil, las ecuaciones diferenciales lineales. Es identificar P, integrar e a la integral de P, multiplicar, y luego se convierte en un diferencial, y etcétera. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta, algo que quieran preguntar. Profe, ahí al derivar en el paso de abajo, ya llegando a lo último, antes de integrar, ahí se deriva es el segundo término, ¿verdad? El e a la x a la 4 sobre 4y, ¿no? Sí, se Se deriva todo. deriva, No, se deriva todo porque pues es una función. Es ¿cómo deriva usted e a la 4? Sino que ahí hay un 4 pues dividiendo. Pues es la derivada del primero, ¿cierto? ¿Cómo se deriva esto aquí? Entonces la derivada del primero, ¿quién es? Es e a la x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces regla la cadena. Por la derivada interna. Entonces, ¿quién es la derivada interna? Esta es la derivada interna. Por la derivada interna, que es 4x a la 3 sobre 4. Por el segundo, más el primero, el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿quién es la derivada de y? En este caso, y'. Entonces, miren que es exactamente, porque 4 sobre 4, pues ya sabemos, 4 sobre 4 pues se cancela, ¿cierto? Este 4 se va con este 4. Y miren que nos da exactamente lo de arriba, ¿sí? ¿Sí me queda? ya, Es una manera de verificar que sí se hizo bien que sí multipliqué bien por el factor integrante, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, sí, vamos a cambiar esta ecuación diferencial. Yo voy a poner aquí una, una x a la 3. Voy a poner aquí una x a la 3.
una x a la 3. Entonces miren que si acá pongo una x a la 3, como hacer otro ejemplo diferente, x a la 3, entonces acá tendría x a la 3, entonces aquí me quedaría x a la 4, x a la 4, ¿cierto? Entonces acá me quedaría x a la 4, aquí tendría x a la 4, aquí tendríamos x a la 4, aquí tendríamos x a la 4, x a la 4, y aquí x a la 4, esa es una integral que sí se puede hacer por partes. Entonces aquí podemos resolver esta ecuación diferencial por partes. Yo no la voy a hacer para no extendernos, pero ¿cuál es la integral de esa, cuál es la integral de esta función? Vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla aquí en Wolfram Alpha. ¿Listo? Para que no nos demoremos mucho acá. Vamos a integrar esta función. Entonces nos queda la integral de 2 x a la 4 por e a la x a la 4 sobre 4, ¿cierto? A la x a la 4 sobre 4 por dx. Entonces, esa integral que nos da, ay, ¿cómo así? No se puede, esta tampoco se puede resolver, ¿no? No, esta integral tampoco se puede resolver. Yo pensé que se puede hacer por partes, pero parece que no. No se puede resolver tampoco. Entonces hay que dejarla así explícita, ¿listo? Simplemente como la anterior. Bueno. Aquí quedaría pues a la 4, a la 4, y aquí a la 4, y bueno, esto aquí a la 4 también. Listo. Bueno, entonces este es el método para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Todos tienen, bueno, todos ya pudieron firmar la asistencia. Sí, señor. Les voy a Yo no compartir. pude, profe, inconvenientes ahorita para cambiar de dispositivo, pero Les voy a compartir el PDF, este PDF, se los voy a compartir por el chat. Listo, a ver. Después yo se los comparto acá por el chat. Bueno, pues no me deja. No, esto es solamente como para enviar, ¿no? Como para enviárselo a alguien. No, entonces vamos a copiarlo y lo voy a pegar acá en el chat. Listo. Está cargando y en este momento ya cargó. Listo, entonces ya pueden descargar el PDF. Ya pueden descargar el PDF con las notas de la web de hoy. Bueno, les voy a compartir entonces, si no tienen alguna otra pregunta, les voy a compartir el enlace para que hagan la evaluación del CIPAS. Bueno, esto no era webconferencia, sino como que era CIPAS según lo que estoy viendo aquí en lo que me compartió nuestra directora del curso. Esta es la evaluación, el enlace para que evalúen el CIPAS de hoy. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre los otros ejercicios, sobre los demás ejercicios que no hayan podido resolver? Algo.
algo que no les quedó como claro de pronto de la web pasada. Bueno, el CIPAS pasado, ya ni sé si es CIPAS web, bueno, no importa. Nada, Profe, yo tengo una pregunta. sí, dígame, es que está como, de pronto estás en dos dispositivos distintos, por eso se ve el eco. No, lo que Dime. pasa es que por un lado no me dejaba llegar la asistencia, entonces traté de abrirlo por otro lado, pero no, eso ha sido un complique hoy. Es que usted me hizo una retroalimentación con respecto al ejercicio el número 5. Entonces hay algo, pues yo asumí de que los 80.3 millones que habla de habitantes eran para el año 2007, pero entonces usted me retroalimenta diciendo como que lo estoy asimilando mal y que lo tengo que asimilar como desde el 2000, entonces no sé por qué tengo que asumirlo desde el 2000 y yo entiendo el contexto del ejercicio como que ya tienen un K que se evalúa entre el 2000 y el 2007 y que en el 2007 se toma ya una cantidad de 80.3 millones de habitantes. Listo, entonces yo te pregunto, ¿cuál es el momento cero del estudio? El momento cero sería 2000. El tiempo cero 2000, listo. ¿Y cuál es el momento cuando se calcula los 83 millones? ¿Qué momento Sería el sería ese? 2007. Entonces, 80.3 millones sería en el 2007. ¿cuántos años han pasado desde el momento cero hasta el 7? Entonces te están diciendo que en el año 7, en el año No le 7, escuché ¿cuántos lo último, millones son? profesor. En el año 7, ¿cuántos millones hay? En el 2007 serían 80.3 millones, dice el ejercicio. Exacto. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Dice 10 años, pero entonces yo asumía que los 10 años corrían a partir del 2007 o los 10 Ahí años no serían a dice partir 10. del 2000. Ahí no dice 10 Un años. momentico, me remito al ejercicio. Entonces, ¿cuál es la condición? Profe, ya ¿Cuál lo sería la revisé y condición? él me dice eso. O sea, la pregunta que me hace el ejercicio es ¿cuál sería No, la no, no. población en 10 años? Un momento, Rosario, un momento. Una cosa es la pregunta y otra cosa es la condición inicial. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Tú tienes una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, tienes tu condición inicial, tú tienes tu ecuación diferencial y tienes una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Un momento, reviso el ejercicio. No lo revises. Estamos aquí hablando. Momento cero era 2000, ¿sí o no? Sí, señor. En el 2007, ¿cuántos años pasaron? 7. 7. Entonces, tu condición inicial es ¿cuándo? O sea, ¿Cuándo en es mi la condición condición? inicial habrían pasado ya 7 años para calcular la K que me da el Exacto. ejercicio. Exacto. Entonces, la condición inicial es x igual 7 y y igual ¿cuánto? Y y igual ¿cuánto, Rosario? No lo entiendo. No entiendo la sugestión o a dónde me quiere llevar, profe. Me disculpa. A ver, miremos el ejercicio. Vamos a pensar un momento. Entonces nos dicen, mira, en el 2000, en el año 2000, se empezó un estudio, ¿sí? Poblacional, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No?
¿Hola? Sí, señor. Listo, entonces, en el año 2000. Entonces, 7 años después, se encontró que la población es de 83 millones, ¿cierto? Sí, 80.3 millones. Es 80.3, perdón, 80.3. Entonces, esa es tu condición inicial, ¿no? Sí. O sea, no, yo asumo que los 80.3 millones ya son en el 2007 y que del 2000 al 2007 se hizo el estudio con un K, que es como la constante de crecimiento poblacional de 0.017. Entonces, luego el ejercicio me pregunta que en 10 años qué población hay, pero el dato que yo tengo inicial es el dato ya en cifras del 2007 y tengo la K. Si tuviera que volverme en el tiempo del 2000, tendría que utilizar la K para regresarme a calcular los habitantes que deberían de haber en el 2000. Pero yo no entiendo que el ejercicio me pida eso. Tú tienes un modelo, ¿cierto? Entonces, uno crea un modelo, ¿cierto? Para poder predecir otras cosas, ¿cierto? Entonces, te están diciendo, el ejercicio te están diciendo, mira, cree un modelo y con ese modelo usted va a predecir qué va a pasar en 10 años. ¿Sí? O sea, esos 10 años no tienen nada que ver con su modelo, es simplemente algo que usted quiere predecir del futuro. ¿Sí? Para poder predecir primero, ¿cierto? Lo que va a suceder en 10 años, usted primero tiene que construir el modelo. ¿Sí? Y el modelo, ¿cómo lo construye? Con una ecuación diferencial y una condición inicial. Ah, ok, o sea, esto es lo que me sugiere o me dice es que la fórmula tiene que aplicar a cualquier año que yo lo vaya a colocar o en cualquier, digamos, como cualquier cantidad de habitantes. A ver, sí, en el futuro, pero primero necesitas crear el modelo, ¿cierto? Es decir, vamos a mirar acá. Bueno, no, puse una cosa que no era. Esto ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como en este caso, ¿cierto? Vamos a hacer este caso acá. Vamos a hacer una ecuación diferencial más sencilla. Bueno, hagamos una ecuación diferencial. Bueno, esta. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Yo quiero construir un modelo. Entonces, mi modelo es una función y. Entonces, tengo que encontrarla. Entonces, me dicen, ¿cuánto? La pregunta, usted le dicen, bueno, y entonces, ¿cuánto vale y de 20? Y de 20. Le dicen, bueno, y de 20. Entonces, para usted encontrar y de 20, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Esta es su ecuación diferencial. Vamos a hacer una ecuación diferencial acá más sencilla. Vamos a poner aquí un 2. Vamos a poner este mismo 2 acá. Entonces vamos a poner este mismo 2 aquí. Esto se convierte esto se convierte en un 3. Esto se convierte en un 3. Entonces este se convierte en un 3. Entonces, bueno, multiplicamos. Aquí tenemos un 3. Un 3 y bueno, esto aquí nos queda entonces es aquí a la 3, esto es x a la 3, por e a la x a la 4 sobre 4, entonces esto aquí es un 3 para resolver la ecuación diferencial. Nos quede ya, no nos quede una directamente ya la 3, entonces esta es una sustitución sencilla, ¿cierto? Entonces esto hace usted, aquí hacen u,
igual a x a la 4 sobre 4. Entonces du es igual a x a la 4, x a la 3. X a la 3, entonces con esto integran, ¿cierto? Entonces integran, esto les va a dar 2 por x a la 4 sobre 4, más una constante, ¿cierto? Entonces ya integramos, pues vamos a hacer esta otra diferente, más una constante, esto pasa a este lado, a la x a la 4 sobre 4, más una constante c. Entonces, miremos aquí la condición inicial, pongámosla todo igual, ¿cierto? Para que quede como más sencilla la integral de... Entonces, acá queda 2 más c por e a la menos x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto da? Esto es igual a 2 y por c por e a la menos un cuarto, ¿cierto? Cuando y vale 1. Entonces, ¿cuánto vale c? Entonces, según esto, aquí encontramos que c, este pasa a restar y luego este pasa aquí y queda a la 1/4, entonces este es igual a c. Entonces, esta es nuestra ecuación, la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, vamos a ponerla acá toda completa. Entonces, la solución nos queda, entonces, ¿cómo quedó? Quedó así, quedó e a la menos x a la 4 sobre 4 que multiplica a 2 por e a la x a la 4 sobre 4 más c, que es en realidad este número, ¿cierto? Es menos 2 por e a la 1/4. Listo. Entonces, esa es una solución, esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ya que tengo mi ecuación diferencial acá, ya puedo calcular y de 20. Pues y de 20, pues y de 20, muy sencillo. Y de 20, ya que encontré y de 20 aquí, pues yo sé que de acá pues ya puedo calcular y de 20. Entonces, ¿cuánto vale y de 20? Entonces vale e a la menos 20 a la 4 sobre 4 por 2e a la 20 a la 4 sobre 4 menos 2 por e a la 1/4. Y este es el valor de y a la 20. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hice así? ¿Cierto? Porque miren que a mí me dan mi ecuación diferencial y con mi ecuación diferencial y me piden hallar el valor de y en otro número, ¿cierto? En otro número. Entonces, ¿cómo hago para hallar y de 20? ¿Cómo hallo y de 20? Pues lo primero que tengo que hacer es encontrar y. ¿Cómo encuentro y? Resolviendo la ecuación diferencial. Pues mi ecuación diferencial con un valor inicial. Es decir, el valor inicial es un valor inicial. Es decir, me dicen, el valor inicial me están diciendo, ¿cuánto vale y en un punto inicial? O sea, en un valor de x inicial me están dando el valor de y. Entonces, por ejemplo, aquí x igual a 1 es el punto inicial y cuando la x vale 1, la y vale 0. Entonces me están diciendo, miren, cuando la x vale 1, la y vale 0, es decir, que esa es la condición inicial. Entonces, en ese problema, usted tiene una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Cuál es la condición inicial? En su problema tiene una ecuación diferencial que es la amarilla. ¿Cuál es la condición inicial? Que es la azul que estoy mostrando aquí. En ese ejercicio, ¿cuál es la condición inicial? ¿Cuál es esa condición inicial de ese ejercicio? La ecuación diferencial ya la tiene, ¿cierto? La ecuación diferencial pues es la que le dan ahí, dp de t igual a k por p, esa es la ecuación diferencial. Ya. Ahora, ¿cuál es la condición inicial? La condición inicial es cuando y
Y1 igual a 0. O sea que cuando X vale 1, Y vale 0. Exacto, correcto. Y en ese ejemplo, en el ejemplo o en el problema A de la guía, ¿cuál sería la condición inicial? Pues Cuando que en los X 7 vale... años, asumo yo, ¿Cómo? pues pensaría yo que la condición inicial es que en los 7 años la constante de crecimiento sería el 0.017 y No. pues sería es lo que me dice el ejercicio, empezando, o sea, como en ese lazo de tiempo me dan una constante. Sí, pero esa no es la condición inicial. Pues simplemente están diciendo, la K vale tanto, pues. Es como, pi, es como si te estuvieran dando así, pi vale 3,1416, ya. Pero esa no es la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? O sea, el punto inicial, ¿cierto? El X inicial, que me da el valor de P inicial, ¿cuál es? O en ese caso no es X sino T, y no es Y sino P. Los 7 años, porque si estamos hablando del tiempo, serían los 7 años. Pero bueno, me estás dando la mitad de la condición inicial. ¿Sería el valor de la Eso, población? exacto, correcto. Entonces, la condición inicial, ¿cómo queda? Y de 7, Y7, sí, cuando X vale 7, Y vale el valor de la población, pues. Exacto, correcto, esa es la condición inicial. Entonces, una vez que tienes la condición inicial para poder, ¿qué? Para poder calcular, mira acá, esto que hicimos acá, esta constante C. Una vez que yo ya tengo esa constante C, utilizo la condición inicial para hallar el valor de C, ya tengo la solución o el modelo del problema, el modelo o la ecuación que me modela el problema. Entonces ya con eso yo puedo predecir, en este caso, qué ocurre cuando X vale 20. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Ahora sí, Rosario, sí quedó claro. O todavía no. Pues digamos que ya tengo más idea de cómo vaciarlo. Pues así claro que ahorita lo resuelvo, no, la verdad no, pero sí digamos que tengo otras ideas. Dale, profe, muchísimas gracias. Sí, pero la esencia de todo es plantear esto. ¿Quién es tu ecuación diferencial? ¿Quién es la ecuación amarilla de tu problema? ¿Y cuál es la condición inicial? Es decir, ¿cuál es ese valor que está ahí resaltado en azul? Buenas noches, doctor. Buenas Pues, noches, compañeros. la ¿Se está ecuación compartiendo algo? inicial, Es muy difícil ¿qué que pasa nos ayude por datos en diferentes, cualquier pero que el problema fecha? ¿Sí? donde uno, digamos, entienda, digamos, cómo resolver realmente el problema, así sea con datos diferentes, o sea, lo que uno ya, lo que debe entender o lo que yo entiendo como estudiante es que hay, digamos, una normativa para solucionarlo, simplemente a veces nos toca recurrir a otros videos y toda esa vaina, entonces, ¿por qué no nos explica mejor de pronto con otros datos para uno entender cómo desarrollar bien el problema? No, pues no te voy a hacer el ejercicio, pues, o sea, te estoy diciendo te estoy explicando cómo se hace, pero pues no voy a decir, el problema poblacional, exactamente, simplemente cambiando los datos, no, eso sería, o sea, sería subestimarlos a ustedes, o sea, sería yo decir, ustedes no son capaces simplemente de aplicar, de hacer nada, ¿cierto? Yo no los subestimo, yo creo que ustedes son capaces de aplicar esto que les estoy diciendo el problema. ¿Sí? Identificar la ecuación diferencial, que siempre se la dan, en los problemas siempre les dan la ecuación diferencial, e identificar el problema de valor inicial, ¿cierto? E identificar el valor inicial que se da ahí.
Y ya otra cosa es predecir, ¿cierto? Dar una respuesta a la pregunta, que la pregunta es, bueno, dígame qué pasa en 10 años, en 20 años, qué pasa 20 minutos después, etcétera. Entonces, predecir en el futuro, pero primero resuelvan la ecuación diferencial. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en específico, alguna otra pregunta que quieran que tratemos. Ahí les acabé de compartir el PDF con esta nueva hallarle pues el valor de Y, a Y en el Y de 20, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna, no, si no hay más preguntas, entonces pues vamos a dormir. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe, muy Profe, amable. tengo entendido que mañana explican sobre los problemas de aplicación, ¿verdad? ¿Es mañana? No sé. Sí, es mañana. Es mañana los problemas de aplicación. Pero, sí, es mañana. O sea, mañana es el problema 5, que es los de aplicación, y cómo tienen que entregar el video. ¿Listo? Porque el video ustedes no pueden entregar, no lo pueden entregar de cualquier manera. De esa manera, el video, lean la guía, ahí explican cómo tienen que entregar el video. ¿Listo? O sea, si entregan eso ahí de cualquier manera, obtienen pues cero puntos en el video, ¿listo? Entonces mañana también van a explicar cómo deben grabar el video, ¿listo? Entonces, bueno, voy a parar la grabación. ¿No será que nos puede regalar su Sky? Sí, claro.